Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 10. Continuamos nuestro apasionante estudio de las Sagradas Escrituras, viendo detalles que si leemos rápidamente no los podemos ver, pero con nuestro estudio minucioso podemos encontrar enseñanzas, detalles y principios que alimentan nuestra fe y llenan de gozo nuestro corazón. El eslogan de Apocalipsis: Jesucristo, Cordero Vencedor. Hilo conductor de nuestro estudio, hilo hermenéutico de nuestro análisis de las Escrituras. El texto que nos ocupa hoy dice: y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios. Siempre a lo largo de la historia ha habido hombres que se han promovido como Mesías o como salvadores de una sociedad. Generalmente ha sido emperadores, ha sido hombres poderosos o hombres que han sido dictadores, que se han presentado a la sociedad y se han promovido como: yo soy el que tengo la respuesta a las necesidades de ustedes, yo soy el Mesías, los que me ayuden, los que me respalden, los que crean en mí tendrán esperanza y yo les daré consuelo y respuesta. Muchos de estos hombres que se han promovido como Mesías o como redentores o salvadores han terminado siendo hombres sanguinarios que han terminado matando o exterminando grandes poblaciones. Entre ellos tenemos a Hitler, tenemos a Mussolini y tenemos otros más que en la historia de la humanidad se han levantado para decir: yo les traigo respuesta. Queridos hermanos, ningún dictador, ningún hombre de esta tierra, por interesado o por deseoso que sea de ayudar o de contribuir a la sociedad, puede traer ningún alivio. Porque nosotros sabemos, y lo sabemos por la Escritura, que la única esperanza para la sociedad, el único alivio para cualquier hombre, para cualquier persona, viene exclusivamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Salmo 146, versículos 3 y 4 nos da ese principio y nos dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. No confiéis en príncipes, en gobernantes, en políticos, en hombres que tengan buenas intenciones, no confiemos. Porque en el único que debemos confiar es en Jesucristo, el Hijo de Dios. Queridos hermanos, nosotros hemos venido diciendo en nuestro estudio de Apocalipsis que estamos como en un culto sublime y celestial. Apocalipsis es como un culto en el día del Señor. Comenzamos nuestro estudio diciendo que Juan tuvo la visión en el día del Señor, es decir, el domingo. Un día del Señor, Juan tiene esta visión apocalíptica extraordinariamente hermosa. Hemos dicho que todo Apocalipsis está lleno de cánticos, de oraciones, de confesiones, de bendiciones, de doxologías. Es decir, ¿a qué se parece el libro de Apocalipsis? A un culto público, a una celebración multitudinaria y gloriosa de adoración y de exaltación a nuestro Dios. Es como un culto, donde hay cantos y lecturas responsivas y donde hay oraciones y confesiones y bendiciones. Es una extraordinaria celebración. ¿Qué se celebra en el libro de Apocalipsis? La consumación de la redención, la plenitud de la historia de la redención. Se cierra el paréntesis de la redención. Aunque hay juicios y hay sentencias, esos juicios y sentencias son eminentemente sublimes y reverentes en torno al Cordero Vencedor. Y hemos dicho que este capítulo 7 es como un interludio, es decir, ha habido un preludio, una parte inicial, luego estamos en un interludio y luego vendrá un posludio de epílogo o de final del culto sublime del trono celestial. Estamos asistiendo a un interludio y ese interludio musical es sublime, es solemne, es reverente, que evoca la salvación y la adoración exclusiva al Cordero Vencedor. En ese interludio que estamos asistiendo en el capítulo número 7, están presentes los redimidos. Y me llama mucho la atención que el capítulo 7 se ocupe en su totalidad a describir a los redimidos y a describir los beneficios y las glorias de los redimidos, no en función del beneficio,
sino en función del autor y consumador de la fe. Muchos de nosotros, cuando pensamos en la salvación, comenzamos a enumerar los beneficios de la salvación. Y muchos de nosotros probablemente venimos hoy a adorar a nuestro Dios, no en función del dador de la salvación, sino en función de los beneficios recibidos. Es el común denominador de nuestro corazón. Muchos de nosotros decimos, yo voy a adorar porque Dios me ha bendecido, porque me ha perdonado, porque me ha dado salud, porque me ha dado trabajo. Y eso es cierto, y eso amerita motivos de gratitud, pero no es la razón de ser de nuestro culto. La razón de nuestro culto no son los beneficios recibidos. La razón de nuestro culto es el dador de todas las cosas. Si tú hoy te congregas en función de los beneficios, estás equivocado y no has entendido la doctrina. Porque hoy nosotros nos reunimos no a agradecer por los beneficios, sino a agradecer al autor de los beneficios. El capítulo que nos ocupa hoy, el versículo 10 del 7, dice, y clamaban a gran voz diciendo, abre paréntesis, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y yo he puesto por título en esta mañana nuestra enseñanza, Él es nuestro Dios. Porque estamos en una fiesta sublime y celestial. Estamos en una celebración multitudinaria, multicultural, multilingüal, en la presencia del Cordero. Y toda esa gran multitud, ¿sí?, vestida con ropas blancas y con palmas que evocan no solamente la santidad y la dignidad, sino la victoria que ellos han obtenido por Cristo, levanta una canción, entona un coro, entona una música de exaltación a nuestro Dios. Pero en ningún momento esa música está en función de los beneficios, sino en función del que da todos los beneficios. Él es nuestro Dios. En esa gran fiesta celestial hay un eslogan, ¿sí? Hay un estribillo, y ese estribillo musical evoca a quien da todas las cosas. Él es nuestro Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado que a veces los hijos, especialmente cuando están muy pequeños, se sienten muy orgullosos de sus padres. Y cuando está muy pequeño dice, él es mi papá, ¿sí?, o ella es mi mamá. ¿Qué es lo que está diciendo? Me siento honrado, me siento privilegiado o me siento orgulloso de tener a él por mi papá o mi mamá. Generalmente los niños en la primera infancia, sus padres son los héroes. Y ellos quieren ser como sus padres, porque desean mucho, porque los tienen como héroes. A medida que van creciendo ya no somos los héroes, somos los villanos. O cuando nosotros tenemos un equipo de fútbol o un deporte o una persona a quien seguimos o admiramos, nos sentimos muy honrados cuando vemos a esa persona o sabemos de esa persona y decimos, él es mi amigo, ¿sí?, o él es mi pastor, o él es mi jefe. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Sí? Qué bendición tener esa persona como cercano a mí, o que sea mi jefe, o sea mi amigo, o sea mi hermano, o sea mi pastor. Este culto no está en función del pastor, no está en función del líder, de quien me evangelizó. Este culto no está en función del jefe, o del amigo, o del compañero. Este culto está en función de Dios. Él es nuestro Dios. Y básicamente, en términos de síntesis, la canción que entona esta multitud tiene ese resultado. Él es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? En primer lugar, nuestro Dios es digno de toda adoración. Recuerden, y yo quiero que ustedes vayan meditando en sus corazones, cómo a lo largo del estudio de Apocalipsis hemos presenciado diversos grupos en el escenario celestial entonando alabanzas a Dios. Es muy importante esto. Es muy importante porque primero comienzan los 4 seres vivientes entonando canciones a Dios. Luego se une a este coro de los 4 seres vivientes, los 24 ancianos representando el culto celestial. Luego los ángeles. Luego vamos a ver a Juan clamando a gran voz. Luego el mismo Cordero clama y entona celebridades y cantos y acciones de gracias. Pero luego ahora se va a unir por primera vez en la historia de la redención narrada en Apocalipsis, la multitud vestida de ropas blancas. Se va a unir en un coro, en una canción celestial. Pero lo más interesante, hermanos, no es que los ancianos cantan una cosa,
los 4 seres vivientes cantan otra cosa y la multitud canta otra cosa. Eso sería un culto confuso, sería un culto perverso, donde hay múltiples motivos y múltiples objetos de adoración. Pero absolutamente todos los que vamos a ver en Apocalipsis cantan, pero cantan en función del único digno de adoración. ¿Quién es el único digno de adoración? Nuestro Dios, Jesucristo, el Cordero vencedor. Dice, y clamaban a gran voz. Queridos hermanos, la parte inicial de este versículo nos muestra que hay un propósito sublime de nuestra vida acá en esta tierra. Y el propósito sublime, que lo describe claramente en nuestro catecismo, ¿cuál es el fin principal y más sublime del hombre? Clamar a Dios, adorar a Dios, vivir para Dios, honrar a Dios. El fin sublime, el fin absoluto de nuestra existencia temporal y de nuestro peregrinaje a la gloria celestial es clamar a Dios, adorar a Dios. Se equivocan todos aquellos que claman a otros dioses, dice la Escritura. Están confundidos todos aquellos que invocan y suplican a otros dioses porque ellos no pueden recompensarles ni pueden auxiliarles. Pero solamente aquellos que claman al único y verdadero Dios están en la verdad. Ahora, ¿qué más nos enseña la parte inicial, el preámbulo de este versículo? Nos enseña que Dios es el único a quien debemos adorar. Nos enseña que el pueblo redimido fue llamado para la adoración. Ahora, no confundamos adoración con cánticos. No confundamos adoración con música. Adoración implica una vida totalmente entregada, devota, consagrada y rindiendo culto permanente, constante al Señor. Y clamaban a gran voz. Pero también este texto nos enseña que absolutamente todos los creyentes vivimos en función de nuestro Dios. Si tú vives en función de tus cosas o tus beneficios, no has entendido el Evangelio. Y lo va a decir más adelante la Escritura, no te ha amanecido. Es decir, estás en tinieblas. Porque nosotros no vivimos en función nuestro, sino en función de nuestro Dios. Otro principio extraordinario de esta introducción del texto es que como Él es nuestro Dios, nosotros no tenemos temor ni tenemos vergüenza de demostrarlo y de testificarlo. ¿Con qué aptitud ellos clamaban a Dios? ¿Cuál es la característica del clamor que ellos entonan a Dios? A gran voz. Es una expresión que maximiza la actitud nuestra. Es una expresión superlativa, es una expresión que implica fuerza, poder, entrega, devoción. No indica esa expresión temor, cobardía o miedo. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención cómo en los deportes las personas se desinhiben totalmente para corear a sus deportistas. Es muy interesante cómo quien va al estadio termina afónico, termina sin voz, gritando, no importa si su equipo pierde o no. No importa si es el equipo que está en el último lugar en la tabla de posiciones, pero aquellos seguidores de ese equipo lo hacen con tanta pasión, con tanta entrega y fuerza que a ellos no les interesa ser la vergüenza o tener la afrenta de haber perdido, porque ellos dicen, este es mi equipo y yo lo sigo. Pero lamentablemente, cuando se trata de nuestro Dios, no lo hacemos con la misma fuerza, con la misma pasión y con el mismo entusiasmo como seguimos a nuestros deportistas o seguimos a nuestros cantantes o como seguimos a otras personas. Esta multitud no escatima esfuerzo, no tiene ningún temor ni vergüenza. Más adelante se va a preguntar, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Estos de dónde salieron? Que cantan con tanta alegría y con tanta fuerza y que lo hacen a una sola voz y con tanta reverencia. Y clamaban a gran voz. Pero si ustedes se devuelven en los capítulos anteriores, no ha habido un grupo de personas en este culto sublime que no cante a gran voz, que no clame a gran voz. ¿Cómo clamaban los 24 ancianos? A gran voz. ¿Cómo clamaban los 4 seres vivientes? A gran voz. ¿Cómo clamó Juan, el apóstol?
a gran voz. Ahora, ¿cómo lo hace la multitud? La multitud no es inferior a este culto sublime. No se le tiene que decir a esta multitud, mire, por favor, canten con alegría, háganlo con entusiasmo, háganlo con fervor, con candor espiritual, porque implícitamente los redimidos, por la gratitud de la redención y por la razón de nuestro Redentor, claman a gran voz. Ahora, no claman a gran voz para ser escuchados. No es un bullicio, no es una gritería para ser escuchados. Porque en algunos lugares el culto es un bullicio, es una algarabía. Como que el que grite más es escuchado primero. No, esto no es eso. Es un culto solemne, reverente, acorde, uniforme, al unísono. Pero esa gran multitud no puede hacerlo a voz baja. No tiene ninguna cobardía. Ahora, es un poco interesante que la iglesia del momento a la cual se dirige este libro está pasando por gran persecución. ¿Qué es lo que quiere el imperio romano y la cultura grecorromana? ¿Qué es lo que quiere hacer con la iglesia? Silenciarlos. Es decir, apagarlos, que guarden silencio. Pero mientras el imperio y el mundo quiere silenciar a la iglesia, ¿qué hace la iglesia? Clama a gran voz. Es decir, no nos van a poder silenciar. ¿Sí me hago entender? Es como la actitud del culto público de estos hermanos. La sociedad, el mundo, nuestro propio pecado nos quiere silenciar, pero no nos van a callar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios. Él es nuestro Dios y no podemos ser inferiores a ese reto de ser hijos de Dios y de proclamar las maravillas de la redención. Nosotros vivimos en una sociedad que nos quiere acallar. Vivimos en una sociedad que a través de sus ideologías dominantes y a través también de leyes formalmente nos quieren acallar. Nos quieren decir guarden silencio, porque están bajo sentencia si ustedes hablan. No alcen la voz, no digan mucho. Sean cristianos, está bien, pero no incomoden a la sociedad. Bajen la voz, no alcen su voz de protesta ni de denuncia. Pero mientras la sociedad nos quiere acallar, ¿qué nos dice el Evangelio? No podemos guardar silencio. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. No le rendimos culto al imperio, a las ideologías dominantes, no le rendimos culto a nuestros gobiernos, no nos atemorizan las sentencias de nuestros estados. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Y clamaban a gran voz. Ahora, yo quisiera preguntarte, tú estás participando de este culto apocalíptico. ¿Eres tú de los que cantan y aclaman a gran voz a Dios? ¿Eres tú de los que te levantas con firmeza a proclamar la verdad de Dios? ¿O eres tú de los cobardes, de los que nunca se escuchan, de los que guardan silencio porque me da mucho miedo ser censurado o ser amenazado? Ahora, si te da miedo ser amenazado por la sociedad, estás bajo amenaza de Dios. Porque la Biblia dice que aquel que no tiene valor y que no es esforzado y diligente, pues no puede ser útil en las manos de Dios. Y aquel que pone su mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Y clamaban a gran voz, es decir, Él es nuestro Dios, digno de adoración, digno de reconocimiento, digno de súplica, digno de entendimiento y digno de todo culto público. No hay confusión. Me llama muchísimo la atención que en Génesis hay un momento donde hay una gran confusión de los idiomas. ¿Recuerdan? En la Torre de Babel. Babel significa confusión. Y dice la Biblia que todos hablaban en lenguas extrañas y nadie entendía a su compañero y hubo una gran confusión. Aquí estamos en un culto donde se está cantando en todos los idiomas conocidos. Pero no es un culto confuso. No es que cada uno canta una cosa y va diferente en este culto o en estas proclamas. Este es un culto claramente entendible. Es un culto lógico, acorde, donde se confiesa al único Dios y se proclama la salvación que pertenece al Señor. Él es nuestro Dios.
Salmo 79, versículo 9 dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Salmo 85, 4 dice: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Ese es el clamor de los creyentes. A mí me llama la atención, hermanos, que el clamor de los creyentes aquí no es: Señor, dame trabajo. Ahora, no es malo pedir trabajo. El clamor aquí no es: Señor, yo quiero una casa propia. Porque mire que ya los demás hermanos ya tienen casa y yo no tengo. O Señor, necesito un carro, por favor, dámelo. ¿Cuál es el clamor de los creyentes? El único clamor que nos unifica. El único clamor en el cual estamos acorde y al unísono. ¿Cuál es? Señor, tú eres nuestro Salvador. Y nosotros creemos en ti. Nosotros vivimos para ti. Señor, haz cesar tu ira de sobre nosotros. Salmo 44, 4. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Salmo 14, 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El único clamor, que es el clamor que se está mencionando aquí en Apocalipsis, es el clamor concerniente a la redención. Y ese clamor sí que unifica. Ese clamor sí que nos pone en la misma página y a una misma voz, porque todos somos pecadores y somos salvos únicamente en Jesucristo. Él es nuestro Dios digno de adoración. En segundo lugar, Él es nuestro Dios suficiente Salvador. El versículo continúa diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Es un eslogan, es una verdad absoluta que se entona. Es como un estribillo en una canción que se repite, se corea y se alza la voz, y cada vez como que la emoción se aumenta. Sí, como que los ánimos se van aumentando a medida que se repite esta canción. La salvación pertenece a nuestro Dios. Ahora, cualquiera de nosotros, rápidamente mirando el texto, pudiera decir: este es el coro donde los creyentes agradecen a Dios por la salvación. Pero quiero decirles que no es el enfoque del texto. El enfoque del texto no es agradecer por un beneficio. El enfoque del texto no es reconocer y confiar en un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? La salvación. El enfoque del texto es mirar al autor de la salvación, no al beneficio de la salvación. Y miren que hay una gran diferencia. Porque nosotros podemos reunirnos en esta mañana para agradecer por la salvación, lo cual no es malo. Pero el enfoque del Evangelio no es agradecer por el beneficio, sino deleitarnos en nuestro Dios, indistintamente del beneficio que podamos recibir. Todos, absolutamente todos los seres humanos estamos llamados a reconocer a Dios porque Él es Dios. No importa los beneficios. No importa los resultados que podamos tener. La primera parte de este clamor que entona esta multitud es: la salvación pertenece a nuestro Dios. Una verdad absoluta. Ahí no dice: es probable que la salvación pertenezca a Dios. Quizás la salvación sea de Dios. Yo pienso que la salvación le pertenece a Dios. Me parece, opino. No es algo subjetivo, no es algo de libre interpretación, es una verdad absoluta y contundente. La salvación pertenece a Dios. Queridos hermanos, estas verdades absolutas riñen fuertemente contra el relativismo de nuestro propio corazón. Porque nuestro corazón dice: a mí me parece, yo pienso, yo creo, ¿sí? Yo supongo, o es probable, quizás, tal vez. Pero ¿qué dice el Evangelio? La salvación es. La salvación le pertenece. La salvación es exclusiva. ¿De quién? De Dios. Miren, queridos hermanos, que esta verdad absoluta, que se convierte en el clamor multitudinario de estos salvos redimidos en la presencia del Cordero, inmediatamente invalida cualquier doctrina,
concerniente a la salvación donde yo participo. Es muy común en el pensamiento evangélico pensar que Dios hace lo imposible y yo hago lo posible. ¿Sí han escuchado eso? Bueno, algunos dicen que ayúdate, que yo te ayudaré. Es muy común pensar, no, Dios sí salva, pero yo ayudo, yo hago mi parte, tienes que hacer tu parte. Queridos hermanos, eso es salvación por obras y eso invalida la verdad absoluta. Eso es un principio relativista e invalida la verdad de Dios. Si tú piensas que contribuyes en la salvación, quiero darte una mala noticia. No estás en esta multitud, no estás participando de este culto. Porque este culto no es 50-50. Este culto no es damos a Dios una parte y la otra parte de honra me pertenece a mí. Este culto está centrado en su totalidad en el Cordero Vencedor, Jesucristo. Por eso el clamor unánime es: la salvación pertenece a nuestro Dios. No es el clamor compartido diciendo parte de las salvaciones de Dios, gracias porque yo creí. Noten lo contundente de este clamor. Es un clamor contundente, absoluto, categórico. Es un clamor que no admite interpretación. Es un clamor que sencillamente es evidente. La salvación es de Dios. Lo creas o no lo creas, lo aceptes o no, lo disfrutes o no, la salvación es de Dios. Punto. Ahora, esto no es una verdad que la descubrió Juan escuchando a esta multitud. En el Antiguo Testamento se había escuchado esta proclama también. Los profetas Isaías, Jeremías, Habacuc, Jonás proclamaron lo mismo. El rey David en los Salmos proclamó lo mismo. Es decir, no es una verdad nueva que se descubre en un culto, porque aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Aquí estamos simplemente uniéndonos al clamor eterno que históricamente todos los redimidos han entonado en la presencia del Cordero. Ahora, yo no me imagino que esta multitud estuviera en la presencia del Cordero diciendo: Señor, gracias porque yo creí. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ustedes allí en la presencia del Cordero diciendo: Señor, gracias porque yo tuve fe y porque yo obré en consecuencia? No tendría sentido. Si estamos en la presencia del Cordero, en la centralidad de la verdad, en la centralidad de Cristo y de las Escrituras, lo único que podremos atinar a decir, lo único que podremos proclamar con libertad y con claridad es: la salvación pertenece a nuestro Dios. No podremos decir otra cosa. Yo he escuchado muchas personas que dicen: no, cuando yo esté en el cielo, yo tengo una lista de preguntas para llevarle a Dios. Y yo quiero preguntarle a Abraham esto, y le voy a preguntar a Noé esto, y si me encuentro con Matusalén, le tengo también unas preguntas. Hermanos queridos, olvídense de sus preguntas. Olvídense de sus listas de preguntas para todos los patriarcas y los profetas, porque el culto eterno estará en función exclusiva de Dios. No hay tiempo para ese tipo de curiosidades. Si alguno dice: no, yo le voy a preguntar a tal profeta, tal apóstol esto. No, hermanos, el culto eterno no está en función de nuestros gustos o de nuestras preguntas o de nuestros interrogantes. El culto eterno está en función del autor y consumador de nuestra fe. El clamor unánime eterno es: la salvación pertenece a nuestro Dios. Y esto tiene que ver con algo muy importante, porque esta multitud no está reconociendo un beneficio. Esta multitud está reconociendo un autor absoluto del cual vienen todos los beneficios. Y me llama mucho la atención, porque muchas de nuestras canciones o de las canciones que canta el pueblo evangélico hoy en día están en función de los beneficios. Señor, gracias por esto. Señor, gracias por aquello. Pero muy pocas de esas canciones están en función de quien da los beneficios, de quien da todo en favor de su pueblo por gracia inmerecida. La salvación pertenece a nuestro Dios. Isaías 25:9 dice: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará.
Este es Jehová a quienes hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Mateo 16 al 18 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y continúa en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La salvación pertenece a nuestro Dios. No sé si ustedes recuerdan, pero en el libro de Jonás, cuando Jonás estuvo pasando ese periodo de rebeldía y que el Señor le salva milagrosamente y le tiene dentro del pez, ¿se acuerdan que en la oración del capítulo 2, en la parte final, Jonás termina diciendo, la salvación es de Jehová? Jonás terminó diciendo eso. Jonás es el prototipo de un profeta rebelde y obstinado. Jonás es el altoparlante del inconsciente colectivo nuestro, de lo mismo que somos, rebeldes, obstinados, con apariencia de piedad y de nobleza. Pero cuando el Señor nos trata con juicio y moldea nuestro carácter, nosotros lo único que podemos concluir es, la salvación pertenece a nuestro Dios. Jonás tuvo que pasar 3 días y 3 noches en lo profundo de la mar, en el vientre de un pez. Y comienza a orar en el capítulo número 2. Y todo lo que dice en su oración va en contra de él mismo. Su oración es justificativa. Señor, por eso hice esto, por eso aquello. Mire, yo sí lo había pensado, por eso huí. Es decir, toda su oración es lavándose las manos, justificándose. Lo único veraz, lo único digno de admiración en la oración de Jonás es la última línea. La salvación pertenece a Jehová. Probablemente muchas de nuestras oraciones son así, justificativas, sin ningún valor real, doctrinal y de conocimiento profundo. Salmo 105, 6 dice, oh vosotros, descendencia de Abraham, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó por 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Y luego en Oseas 1, 7 y 8 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber decretado, a lo Ruama concibió y dio a luz un hijo. Él es nuestro Dios. Hermanos queridos, nosotros podemos estar muy confundidos en muchas áreas de la doctrina, pero en lo único que podemos unificarnos, los redimidos, es en reconocer que la salvación es del Señor. La Biblia dice, aquel que confiese con su boca y crea en su corazón que Jesucristo es Dios, este es de Dios. Aquel que crea que Jesucristo vino en carne y que vino para perdonar nuestros pecados, este es hijo de Dios. De lo contrario, no nos ha amanecido. Salmo capítulo 3, versículo 8, dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, ¿cuál es el clamor de los redimidos? ¿Cuál es el único clamor que unifica a los redimidos? La salvación es de Dios. Ahora, el énfasis no es el beneficio, el énfasis es quien decretó, quien determinó, quien diseñó, quien ejecutó el plan. Porque podemos distraernos en el beneficio y no en el autor. Él es nuestro Dios. Y el texto continúa diciendo,
en el versículo 10, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Noten, queridos hermanos, que hay un adjetivo interesante acá en esta expresión y es la salvación pertenece. No simplemente la salvación viene de Dios, lo cual es correcto. La salvación viene de Dios, es correcto. Pero el objetivo de este clamor no es decir quién la da, quién la otorga, sino a quién le pertenece. Es decir, quién tiene la exclusividad en la salvación. Porque si decimos la salvación viene de Dios, alguien podría decir, bueno, la salvación también viene de las obras. Y la salvación también viene de esta otra creencia. Pero aquí el objeto del clamor unánime es mostrar quién tiene la exclusividad en la salvación. ¿Quién es el único que puede otorgar salvación y por supuesto también condenación? ¿A quién le pertenece la salvación? No hay múltiples autores, no hay múltiples que se puedan atribuir el derecho de pertenencia de la salvación. Solo hay un único Señor, Dios y Salvador, que puede recibir no solamente la adoración, sino que recibe también el reconocimiento porque es el que tiene o a quien pertenece todo el plan y el diseño de la redención. Ahora, decir que la salvación pertenece a Dios, ¿a quién honra? ¿Al beneficiario o al benefactor? Al benefactor. Decir que la salvación pertenece a Dios no es una honra para mí. No es una exaltación para mí. Es decir, esta multitud no se está exaltando a sí misma. Muchos dicen, no, es que las ropas blancas lo que demuestra es que ellos vivieron en santidad y las palmas en las manos lo que significa es que ellos son vencedores. No, señores, la ropa blanca lo que significa es que el Señor los lavó porque ellos eran inmundos y no se pudieron lavar, y las palmas en las manos no significa que son vencedores. Las palmas en las manos lo que significa es que ellos reconocen y exaltan a quien venció por ellos y les dio la victoria. Entonces, cuando ellos entonan este clamor, la salvación pertenece, están diciendo, nosotros no pusimos 50%, ni 10%, ni 1%, ni 0, nosotros no pusimos nada, porque la salvación, de principio a fin, pertenece, es absoluta de Él, es exclusiva de Él. Ahora, ¿qué otra cosa es interesante? Este pronombre que usa acá, porque usa un pronombre interesante que es un pronombre plural. La salvación pertenece a nuestro Dios. No es a mi Dios, no es a tu Dios, no es a vuestro Dios. La salvación ¿a quién pertenece? A nuestro Dios, Padre nuestro, Dios nuestro. Miren qué hace el Evangelio, hermanos queridos. El Evangelio vence el egoísmo. El Evangelio vence el individualismo. Porque el Evangelio nos muestra que todos estamos en el mismo nivel y en la misma condición. Todos pecadores necesitando o requiriendo un Salvador. Todos salvos por la misma gracia. Ninguno amado más, ninguno amado menos. No somos hijos consentidos de Dios. Todos somos hijos amados con el mismo amor derramado en la cruz. El Evangelio vence el egoísmo. Yo no puedo decir Jesús es mi Dios. No, Él es nuestro Dios. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Padre. Y por lo tanto el clamor de la salvación pertenece a nuestro. Y eso unifica a los redimidos. Eso hace que sea común el disfrute del beneficio y común el deber cumplido. Porque la salvación no es de mi Dios. La salvación es de nuestro Dios. ¿No es eso maravilloso? Vivimos en una sociedad muy egoísta. ¿Sí? Vivimos en una sociedad muy individualista. Vivimos en una sociedad donde el eslogan que se privilegia es sálvese quien pueda. Mire a ver usted, de que no me toque a mí, no me duele. A mí no me importa lo que le pase a los demás. Ese es el eslogan dominante de la sociedad individualista. Es una sociedad progresista, por supuesto, pero progresa en su egoísmo e individualismo.
pero el Evangelio derrota el egoísmo. El Evangelio nos obliga a no mirar nuestra causa, sino a ver el bien común. El Evangelio nos obliga a velar por las necesidades de otros antes que por nuestras necesidades. El Evangelio nos obliga a orar por los demás antes que por nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio ataca lo que tiene que atacar: nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Por eso, aún en este clamor, se muestra que el Evangelio ha triunfado. Ninguno ahí dice, la salvación pertenece a mi Dios, a nuestro Dios. No, todos unánimemente atinan a responder colectivamente, usando adjetivos adecuados y usando pronombres adecuados a este culto sublime a nuestro Dios. La salvación es de nuestro Dios. Decían a una voz al Cordero que fue inmolado, que es digno de tomar el poder, la riqueza. Y Apocalipsis 11:7 dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y termina el versículo diciendo: a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Miren que no es una adoración mística, no es un culto místico. Es un culto centrado en la persona de Cristo, es un culto concreto y objetivo en el autor unánime y absoluto de la redención, que se sabe dónde está y qué ha hecho. No se promueve el misticismo, ¿no? Aquí estamos cantando a ver quién escucha y a ver quién recibe esto. ¿Sí? Recuerden que hoy en día el pueblo evangélico ha caído tanto en misticismo en su adoración, donde no hay cosas claras, concretas, objetivas, lógicas, racionales en su adoración, sino que todo es místico y todo se tiene que interpretar subjetivamente de una manera sensitiva. Este no es un culto sensitivo, es un culto racional, es un culto objetivo, es un culto con doctrina, es un culto con principios, pero todos unánimes en esa misma adoración. A Dios nuestro que está sentado en el trono y al Cordero. Miren lo interesante, querida iglesia. Este culto es un culto al Dios Trino. Se honra al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que diseñó el plan de la redención, lo ejecutó y lo llevó a feliz término. Tanto así que esta multitud es testiga fidedigna de la consumación de la redención. Es decir, ¿se necesitan pruebas de que Cristo es Salvador? ¿Qué más prueba? Tenemos el Cordero inmolado en el trono, ¿sí? Con las evidencias de la inmolación. Tenemos un ángel que sube con la señal del Dios vivo, es decir, venció la muerte. Pero ahora tenemos una multitud vestida con ropas blancas y con palmas en las manos. Yo les pregunto, ¿se necesita testigos? ¿Hay dudas de que Cristo es Salvador? ¿A alguno le queda la menor duda de que la salvación pertenece al Señor? ¿De que hay un pacto eterno de redención y se ha ejecutado milimétricamente con fidelidad? ¿Hay alguna duda? ¿Podría aparecer alguna lengua del mundo y decir nosotros no podemos confesar lo mismo? No, el versículo anterior dice de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación. Hay testigos que afirman con la dignidad recibida por la redención y con la victoria de Cristo y ahora con su clamor confesado que Cristo es el Señor. ¿Qué se une en los dos versículos? Se une la parte simbólica que implica y evoca carácter redentivo ahora con el clamor público. Lo simbólico, lo metafórico y lo evidente. ¿Sí? Lo latente y lo manifiesto se une. Jesucristo es el Cordero. Solamente se pudiera evidenciar esto con la multitud vestida de ropas blancas y con palmas en las manos. Con eso nomás, que es metafórico, que es simbólico, sería suficiente para que no nos quedara duda que Cristo es Redentor absoluto. Pero para reafirmar más, para hacer mucho más categórica la verdad, para hacerla más enfática y contundente, ¿qué hace esta multitud? Claman a gran voz,
Y el clamor es mucho más contundente que, por decirlo de alguna manera, opaca la parte metafórica, porque se hace manifiesto un clamor unánime, multicultural, multilingüal, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora quiero que meditemos un poco en esta parte, porque esta parte final nos muestra la soberanía en el plan de la redención. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿En cualquier lugar? ¿Dónde está? Sentado en el trono. Mire, qué cosa más extraordinaria. De las figuras apocalípticas relacionadas con Cristo, más contundentes es esta. No puede estar en otro lugar un rey absoluto. No puede estar en otro lugar un Dios vencedor, un Señor de toda la tierra, sino sentado en su trono. No está deambulante, no es un mendigo rogando para que alguien crea, no está tocando a la puerta de tu corazón a ver cuándo tú le quieres abrir. ¿Dónde está ese Dios, ese Señor, ese Redentor? Sentado. ¿Eso qué nos muestra? Autoridad, dominio, poder, control, soberanía, señorío absoluto. Él tiene el control, Él es el control y ha terminado su obra y está en el trono. Ahora, ¿qué indica el trono? Autoridad, pero también indica juicio y justicia. El trono evoca la imagen del tribunal, donde se dicta justicia, donde se dictamina sentencia. ¿Dónde está nuestro Dios? Sentado en el trono. Hermanos queridos, esta es la verdad más absoluta. Nosotros tenemos que corregir ese error que hemos tenido por años como pueblo cristiano. No, el Señor está en mi corazón. Es tan pequeño que puede estar en mi corazón y yo lo llevo para donde yo quiera. Y yo hago lo que quiera y Él es complaciente conmigo. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está? ¿Está en tu corazoncito? ¿En tu perverso corazón? ¿Dónde puede estar? Un Dios absoluto, sublime y perfecto. Tiene que estar necesariamente en el trono del universo, en el trono del dominio de gobierno. No puede estar en cualquier lugar. No puede congraciarse con cualquier aptitud, porque nuestro Dios es Dios santo, justo y perfecto, Rey absoluto. No admite subjetividad, no admite condicionamiento. Está sentado en el trono y luego une esa verdad de gobierno con la verdad redentiva. Y estas figuras son muy ricas en Apocalipsis y ya las hemos visto un poco en textos anteriores. Se une aquí lo que en el capítulo 4 se vio como el león de la tribu de Judá y el cordero como inmolado. ¿Recuerdan? Lo vimos en el capítulo número 4. Y vi como un león feroz, contundente, terrorífico, imponente. Pero luego ese león de Judá es unido metafóricamente en el capítulo 4 al cordero como inmolado. ¿Está hablando de dos personas? ¿Está hablando de dos planes, dos propósitos, dos etapas? ¿De qué nos está hablando? ¿Hay dos redentores, uno león y uno cordero? ¿Hay dos planes de redención? ¿Hay dos oportunidades, dos medios? Por supuesto que no, porque la salvación pertenece al único Dios. Pero aquí lo que se está mostrando es la unión perfecta en la conclusión y en el desarrollo del pacto eterno de redención. El pacto eterno de redención fue determinado ¿por quién? Por el león de la tribu de Judá. Por el Rey eterno que está en su trono sentado eternamente y para siempre. Por Dios que gobierna y domina todas las cosas. Pero ¿cómo ese plan diseñado o en planos se hace real para cada uno de nosotros? A través de la historia redentiva. Y la historia redentiva nos muestra un cordero humanado, un cordero inmolado y un cordero victorioso. Pero ¿cómo confluyen esas dos figuras, esas dos partes de la revelación al punto que el culto no solamente se ofrece al que está sentado en el trono, sino que el culto se ofrece
al que está sentado, que también es Cordero, pero Cordero vencedor. Es decir, no es una salvación planeada solamente, es una salvación planeada y ejecutada oficialmente por Cristo el Cordero vencedor. El culto público, el clamor público no está en función de un plan, está en función de un plan cumplido y consumado fielmente. ¿Cuál es la evidencia de la consumación del plan? ¿El Cordero dónde está? En el trono. La evidencia histórica, la evidencia metafórica, la evidencia contundente, progresiva del plan de la redención es que el Cordero no está prometido. Ni el Cordero está sacrificado, no es un Cordero vicario. ¿Dónde está el Cordero? En pie. Es un Cordero en pie, con señales evidentes de inmolación, pero con la firmeza contundente de la victoria. ¿Y dónde está ese Cordero? Nunca lo habíamos visto en el trono. Siempre lo habíamos visto deambulando por Jerusalén, por Nazaret, perseguido, hostilizado por los militares y los maestros de la ley de su tiempo, aún perseguido por los mismos grupos religiosos como fariseos y saduceos, cuestionado por sus propios discípulos, despreciado por su propia familia y luego sangriento. Lo habíamos visto como un cordero impotente, débil, que se entregó voluntariamente, que no emitió juicio condenatorio ni abrió su boca para defenderse. Pero en Apocalipsis no lo vamos a ver así. No es una apología al sufrimiento de Cristo en Apocalipsis. No es como muchos ven a Cristo, ¿cierto? Sangriento y lánguido, con una corona de espinas en su frente. No, Cristo no vive así. ¿Dónde está Jesucristo? A la derecha del Padre, con poder y con gran gloria. En pie, ¿dónde? En el trono celestial. Digno de toda adoración, digno de todo reconocimiento por su obra terminada y aplicada al corazón de su pueblo, y soberano, señores, un soberano Cordero, victorioso, en pie, no doblegado. No es vicario, es soberano Cordero. Y la multitud que nadie podía contar, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está. Adverbio de lugar, está. Permanece también. ¿Sí? No dice que estará, que no se sabe dónde está, que posiblemente hoy esté. Ese adverbio es un adverbio fijo de lugar. ¿Dónde está el Cordero? Está en el trono, está en pie, junto a la otra metáfora del león de Judá sentado en el trono. Permanece, ahí ha estado por siempre, porque Él no está en lugares distintos, sino al trono de dominio, en el lugar de dominio, donde ejerce autoridad y control. Está sentado en el trono. Y el Cordero. Hermanos queridos, ese y, que es una conjunción, un conector, nos muestra que las dos verdades son iguales. Nosotros generalmente en nuestro idioma usamos el conector o la conjunción y para mostrar jerarquía. En nuestro idioma generalmente se usa así cuando dice está fulano de tal y, ¿cierto? Está el jefe y el empleado. O está el médico y el paciente. ¿Qué estamos diciendo? Estamos usando el conector en función de categoría, en función de jerarquía, descendente. No es así como se usa en la Escritura. El conector o esta conjunción en la Escritura se usa para mostrar equidad. Es decir, no está diciendo el que está sentado y el Cordero por debajo, sino el que está sentado y el Cordero. Es decir, están en la misma posición de autoridad, de dominio, de gobierno. Recuerden que muchas sectas han tergiversado el concepto de la Trinidad y dicen, sí, el Padre es superior y el Hijo es inferior. Y el Espíritu Santo es la tercera persona. ¡Qué error craso! No, Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios
en el mismo nivel, se usa la conjunción para mostrar relación, equidad, equilibrio en la verdad y no jerarquía, porque no existe jerarquía acá. Así como no existe jerarquía en los ángeles, así como no existe jerarquía entre los creyentes todos pecadores, salvos por gracia. Todos en el mismo grupo, en el mismo escenario, cantando la misma canción y con el mismo diseño de vestuario. Todos celebrando la salvación porque Él es nuestro Dios. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Hermanos queridos, hay dos aspectos de la redención. La redención es una sola, el Redentor es uno solo, pero hay dos aspectos. Uno tiene que ver con la determinación eterna de la redención y otro tiene que ver con la revelación histórica del plan de redención. Pero esas dos verdades que caminan paralelas a lo largo de la historia de la redención, ¿cómo terminan en Apocalipsis? Juntas. Son dos verdades que no se confunden ni se contradicen, sino que terminan las dos, porque tanto el león diseñador como el cordero ejecutor están en función de Dios, mostrándonos el plan de la redención. Hay una línea de diseño y otra de ejecución, pero las dos nos muestran al mismo plan y el mismo propósito, y es la redención. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Jesucristo está sentado en el trono porque Él venció. Pero está también en pie como testigo de que Él cumplió. Es el testigo absoluto de que el plan diseñado en la eternidad se cumplió a cabalidad. ¿Y quiénes refuerzan ese testimonio público? La multitud de redimidos, que entonan un clamor diciendo, Él es nuestro Dios. Inclinen su rostro. Señor, te damos gracias porque tú no solamente eres Salvador, tú eres el único Salvador. Tú no solamente nos has beneficiado con ese beneficio incomparable, inimaginable de la salvación por gracia, sino que haces que toda adoración, todo reconocimiento, toda proclama esté en función tuya. ¡Qué cosa más extraordinaria y maravillosa! No hay nada que pueda distraer a tu pueblo en función del culto al único y verdadero Dios. No hay nada que pueda llamar la atención más que la salvación que pertenece a nuestro Dios. Gracias por dejarnos tu palabra. Señor, y gracias porque nos permites evocar a través de estos textos verdades absolutas del Evangelio. Hoy estamos por la fe en esa multitud. Mañana lo estaremos de manera oficial y absoluta en esa multitud, junto a personas de todos los colores, razas e idiomas, pero todos cantando al único y verdadero Dios y diciendo las salvaciones de Dios. Si yo fui salvo, no fui por mi mérito, sino por ti. No fui por mi esfuerzo, sino por ti. No fue por mi santidad, sino por ti. La salvación pertenece. La salvación es exclusiva de ti. Ayúdanos a entender eso, Señor. Porque te afrentamos constantemente, considerando que nosotros ponemos algo, aportamos algo, posiblemente pequeño, pero aportamos. ¿Qué afrenta a tu nombre? Y no podemos estar en esa multitud con ese coro unánime, porque allí solo estarán los que por gracia pueden reconocer que totalmente, absolutamente, 100%, la salvación es tuya. Ninguno de los que estamos aquí puede presumir de contribuir, de aportar, de ayudar en la salvación, porque quien tal hace no ha entendido plenamente la verdad del Evangelio. Señor, gracias por humillarnos con tu palabra. Nos sentimos humillados, nos sentimos enseñados, instruidos, exhortados, corregidos con tu palabra, reprendidos.
Hoy nos reprendes diciéndonos que somos miserables cuando creemos que aportamos, cuando la salvación es toda tuya. Pero hoy también nos reprendes sobre temas de egoísmo e individualismo. Y nos llamas a mirar el cuerpo. Y nos llamas a velar unos por otros. Pero también nos humillas por nuestra cobardía. Porque teniendo la verdad no somos firmes y contundentes en lo que creemos, sino que somos ambiguos. Somos temerosos, somos indecisos. Y muchos de nosotros bajamos la voz para no ser escuchados y no ser el hazmerreír de la sociedad. Ayúdanos a levantar la voz y denunciar, proclamar las verdades absolutas de tu Evangelio, sin importar las censuras, con la única mirada en ti y la confianza y gozo y gratitud en tu palabra. Te damos gracias, porque no solamente tenemos salvación y disfrutamos de ella, sino que creemos en el Salvador, que eres tú, y estás en victoria. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.